¿Qué son los dones espirituales? ¿Acaso continúan vigentes en la actualidad? ¿O es lo mismo fruto del Espíritu Santo que el don del Espíritu Santo? Mire, los dones espirituales son capacidades especiales que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para edificar la iglesia y cumplir el propósito de Dios en el mundo. Estos dones no son talentos naturales, sino manifestaciones de la gracia divina para el servicio a Dios. Los dones espirituales que están mencionados en la Biblia se pueden agrupar básicamente en tres grupos fundamentales, según los pasajes en los que aparecen. Así que los vamos a mencionar tal y cual aparecen en la Biblia, y algunos según el contexto pues también pueden estar incluso repetidos. Mire, en primer lugar está el grupo de Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8, que son los dones de servicio. Estos son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir o dar con generosidad, liderazgo, lo cual es presidir, y misericordia. El segundo grupo lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, 8 al 10, que son los dones milagrosos y de edificación. Aquí tenemos la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. El tercer grupo está en 1 Corintios 12, 28, que son los dones ministeriales y de edificación, que es el nombramiento de apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidades, ayuda, administración y diversidad de lenguas. Y el cuarto grupo está en Efesios 4:11, que son los dones ministeriales. Aquí tenemos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y el cumplimiento de la misión de Dios. Ahora, tenemos que tener muy claro que los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo no son lo mismo, aunque sí están muy estrechamente relacionados. Por ejemplo, los dones espirituales, como ya vimos anteriormente, pues son las habilidades sobrenaturales que Dios da a los creyentes y que en esencia son, en primer lugar, para edificar la iglesia, ayudando a fortalecer y unir el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, 7. En segundo lugar, glorifican a Dios, o sea, son dados para honrar a Dios y cumplir su voluntad, como dice 1 Pedro 4, 10 y 11. En tercer lugar, impulsan y promueven el servicio, permitiendo que cada creyente contribuya según su llamado, como dice Efesios 4, 11 y 12. En cuarto lugar, pues demuestran el poder de Dios y su obra sobrenatural en el mundo, como dice Hebreos 2, 4. Ahora, cada creyente tiene al menos un don y está llamado a usarlo con amor y responsabilidad para edificar la iglesia, y no todos pues tenemos los mismos dones, mis amados, y estos se reciben según la voluntad de Dios. Ahora, el fruto del Espíritu Santo con sus 9 virtudes que es revelado en Gálatas capítulo 5, 22 y 23 son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, la cual es el dominio propio. Y el fruto del Espíritu Santo pues se testimonia en el carácter transformado de una persona que camina con Dios, y todo creyente debe manifestar este fruto en sí mismo, que se va desarrollando en nosotros de manera paulatina, o sea, con el tiempo, a través de nuestra comunión con Dios, por medio del don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quien es Dios mismo, morando con nosotros y en nosotros una vez que recibimos a Cristo. Ahora, la relación entre el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo está en el hecho de que los dones espirituales sin el fruto del Espíritu Santo pueden utilizarse de manera incorrecta y con motivaciones equivocadas. En 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo dice claramente y acentúa el hecho de que los dones sin amor pues no son nada. Por eso el fruto del Espíritu Santo evidencia el carácter de Cristo en nosotros, mientras que los dones espirituales son herramientas para servir a Dios como parte de la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo. Y ambos, mis amados, pues deben estar juntos para que un ministerio sea efectivo y maduro también. Ahora, ¿acaso continúan vigentes en la actualidad los dones del Espíritu Santo? Bueno, pues aquí tenemos dos posturas fundamentales. La primera es el cesacionismo y la segunda el continuismo. Por ejemplo, desde la perspectiva del cesacionismo, esta es la creencia de que ciertos dones espirituales, especialmente los dones milagrosos, pues ya cesaron después de la época apostólica, y consideran desde la perspectiva cesacionista que ya no están vigentes, mire, ni el don de profecía, o sea, hablar directamente de parte de Dios con revelación nueva, ni el don de lenguas, o sea, el hablar en lenguas desconocidas como señal del Espíritu Santo. En tercer lugar, pues el don de interpretación de lenguas, o sea, traducir llamados idiomas sobrenaturales, ni el don de sanidades, o sea, sanaciones milagrosas inmediatas y directas, ni el don milagroso, o sea, se refiere a obras sobrenaturales que desafían las leyes naturales. Ahora, los cesacionistas creen que estos dones solamente fueron necesarios en la iglesia primitiva para confirmar la autoridad de los apóstoles y el mensaje del evangelio, pero que realmente cesaron una vez que la Biblia fue completada y la iglesia quedó establecida. Pero, como les decía, pues hay otra postura que es el continuismo, lo cual es la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo los milagrosos, pues continúan vigentes en la actualidad, y argumentan que el Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera en que lo hizo en la iglesia primitiva durante los primeros años, y que se registra también en el Nuevo Testamento, y que todos estos dones pues son dados según la voluntad de Dios para la edificación y el testimonio.
Ahora, en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, se mencionan algunos dones que sí continúan vigentes, o sea, de manera innegable, hoy en día. Y este pasaje, pues Pablo sencillamente menciona 7 dones que de manera muy puntual son los siguientes. El primero es el don de profecía, pero no se trata de revelar algo nuevo, sino de hablar con discernimiento a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. En segundo lugar, es el don de servicio. Se refiere a servir a Dios y al prójimo con humildad. En tercer lugar, es el don de enseñanza, o sea, explicar y comunicar la palabra de Dios con denuedo. En cuarto lugar, el don de exhortación, que es animar y fortalecer a otros en la fe. En quinto, es el don de dar, lo cual es compartir con generosidad. El sexto es el don de liderazgo, guiar con diligencia y responsabilidad. Y finalmente, en séptimo lugar, está el don de misericordia, o sea, mostrar compasión y ayuda a los necesitados. Y todos estos dones pues son habilidades que el Espíritu Santo da a los creyentes y no dependen de la época, sino del propósito de Dios para su pueblo. Y aunque la manera en que se expresan puede cambiar con el tiempo, pues su esencia sigue siendo relevante en la vida del cristiano actualmente. Ahora, hay que entender lo siguiente: tanto la postura continuista como la cesacionista buscan basarse en la palabra de Dios, pero sencillamente interpretan de manera diferente el propósito y la duración de los dones espirituales. Sin embargo, independientemente de cuál pueda ser su postura al respecto, siempre recuerde lo siguiente: que ambas posiciones pueden perfectamente convivir dentro del cristianismo, siempre que se mantenga el amor y la centralidad en el Evangelio. Y más allá de cualquier postura sobre los dones espirituales, amados, la salvación por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo está en primer lugar. Efesios 2, 8, 9. Y la Biblia nos demuestra que a pesar de ciertas diferencias sobre aspectos no esenciales de la fe cristiana, que sencillamente nos centran totalmente en Jesucristo, pues podemos tener comunión los unos con los otros como parte de la familia de Dios en Cristo, que como el propio Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 21, oro para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.